voy a ser breve, les voy a compartir algunas publicaciones en relación a el uso de cannabis y cannabinoides, específicamente en población con autismo. Voy a saltear una introducción, en realidad iba a contarles un poquito de otros fármacos en investigación para los síntomas nucleares de autismo. Ustedes saben que en general la farmacología que se utiliza para las personas con condiciones del espectro autista no tiene que ver o no está dirigida a mejorar las características nucleares, las que definen el autismo, ¿sí? Sociabilidad, comunicación pragmática y flexibilidad, sino que son para, en general, síntomas asociados o comorbilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay fármacos hasta hoy que muestren mejorar de manera directa las características nucleares del autismo, ¿sí? Pero en estudio hay muchos y es una situación compleja porque lo que estamos tratando de mejorar son cuestiones como la empatía, la motivación gregaria, el procesamiento y la expresión de las emociones, la pragmática de la comunicación, la teoría de la mente, ¿sí? Cosas que muchas veces tienen una definición difusa. Sin embargo, se está investigando y hay un montón de vías de investigación que no se las voy a mencionar todas. El cannabis y el del sistema cannabinoide es una de ellas. Por ejemplo, en investigación hoy hay, para mejorar justamente sociabilidad y comunicación pragmática en autismo, algunos moduladores glutamatérgicos como la D-cicloserina, memantina, moduladores de GABA como el arbaclofen, o la bumetanida, moduladores colinérgicos como donepezil o galantamina. La oxitocina tal vez es la que más estudios tenga hoy por hoy en curso. El valobaptán, un nuevo modulador, un inhibidor antagonista del receptor B1 de vasopresina, moduladores opioides que no está ahora tan en boga su investigación como la naltrexona. Y muchos otros, ¿sí? Que el problema de estos es que todavía no mostraron de manera consistente efectos. Hay estudios que dan bien, otros que dan mal, con Ns pequeños, ¿sí? Que con muchos resultados prometedores en animales que después al pasar a humanos no dan tan buenos resultados. Y por lejos el que genera más interés, tanto para los síntomas nucleares como para las características asociadas, los síntomas asociados o las comorbilidades en autismo, es el cannabis medicinal. Y tiene una característica también diferente a los otros, ¿sí? Como les decía Gabriel, que es ilegal, ¿sí? En muchos países, entonces eso dificulta un poquito la investigación. Pero vamos a ver qué hay en relación a eso. Vamos a ver algunos estudios preclínicos para ponerlos al día a los que no están en el tema, ¿sí? En principio los que hacen pensar en que hay una relación entre el cannabis y el autismo, ¿sí? Por un lado están las descripciones clínicas, digamos, como les decía ahí Gabriel, les mostraba algunas funciones propuestas para los cannabinoides y entre ellas están algunas que tienen que ver con el autismo, por ejemplo, que participan en la regulación de la reactividad emocional y social, en la modulación de la memoria y el aprendizaje, en la susceptibilidad a convulsiones, la regulación del ritmo circadiano, todas cosas relacionadas directa o indirectamente con las personas con autismo, ¿sí? Otra cosa que hizo pensar en esta relación es que en los modelos animales de autismo, sobre todo modelos en ratas, que son los que se usan, ¿sí? Se encontraron desbalances en el sistema endocannabinoide en esas ratas con modelos de autismo, ¿sí? Y no solo eso, sino que muchos modelos distintos de autismo en ratas se encontraron de manera consistente, ¿sí? Diferencias en el sistema endocannabinoide. Vamos a ver algún ejemplo pequeño solamente. Otra cosa que mostró relación entre el sistema endocannabinoide y el autismo es que distintas publicaciones sobre diferentes moduladores farmacológicos del sistema endocannabinoide, por ejemplo, drogas que inhiben la destrucción o hidrólisis de los cannabinoides endógenos, drogas que actúan sobre los receptores de cannabinoides, mostraron, ¿sí? Síntomas, modificaciones en animales en síntomas relacionados con el autismo. Les voy a mostrar solo este ejemplo, ¿sí? Del año pasado. Lo que hicieron aquí en las ratitas es inhibir la enzima que hidroliza la anandamida, que como les decía Gabriel es uno de los cannabinoides endógenos más abundantes. Le aplicaron el inhibidor de la hidrolasa de ácidos grasos, que es la que destruye
la anandamida, por lo tanto estimulando la función de esta, ahí la tenemos, a la hidrolasa, ¿sí? Acá entra la anandamida, que siempre se secreta de la postsinapsis, ¿sí? Además de actuar en los receptores, va a ser destruida. Entonces, si es inhibida, los niveles de anandamida y la función cannabinoide aumentarían, y lo que encontraron es que estas ratitas se revirtió completamente la dificultad social, ¿sí? que tenían. Entonces, conclusión, aumentando la actividad endocannabinoide, al menos en ratas, eso mejoraba los síntomas de autismo, ¿sí? Además, empezaron a medir entonces en humanos con autismo versus controles, a ver qué pasaba con los cannabinoides endógenos, ¿sí? Si es que esta relación existía, podría ser que tuvieran menores niveles basales las personas con autismo de endocannabinoides en relación a los controles, ¿sí? Y esto es lo que se empezó a medir, y fíjense que encontraron niveles menores de anandamida en este trabajo, con 112 casos, ¿sí? mitad controles y mitad personas con autismo, y encontraron diferencias significativas menores en los niveles de anandamida en personas con autismo. Adiaran, que es el de que les voy a presentar, el primer estudio controlado aleatorizado doble ciego en cannabis y autismo, pero en este caso lo que hizo fue también medir cannabinoides endógenos, midió varios, ¿sí? Y lo que encontró midió todos estos en un número grande también, de 93 chicos versus 93 niños típicos, ¿sí? De 5 a 21 años. Y fíjense que encontró en anandamida, en oleoiletanolamina y en palmitoiletanolamina niveles descendidos basales en autismo. Lo interesante de ese trabajo, lo que quiso demostrar es si eso tenía alguna relación, por un lado, con la severidad de los síntomas, por ejemplo, y por otro lado, si tenía alguna relación con la respuesta a los fármacos. ¿No será que aquellos que responden bien al cannabis o a alguno de los cannabinoides es porque tenían más niveles descendidos, o mejor dicho, menores niveles basales? Bueno, ya les adelanto, por si se nos va el tiempo, que no encontró relación. No había ninguna diferencia en las respuestas terapéuticas en aquellos que tenían niveles basales menores. Pero bueno, es interesante la línea de investigación. Y otra cosa que los relacionó tuvo que ver con diferencias entre los polimorfismos genéticos para los receptores de cannabinoides, ¿sí? Que también se mostró asociación con la recompensa social, y por lo tanto se pensó en su relación con autismo, y eso consistentemente con encontrarse en los estudios anatomopatológicos de manera consistente menor expresión de receptores a cannabinoides CB1 en personas con autismo. Bueno, basta de cháchara, entonces vamos a eso para mostrar cómo empezó a aparecer esto, y que eso todavía se sigue analizando un poco esa relación con el sistema endógeno, pero eso sumado a los estudios favorables en epilepsia que mencionaba Gabriel, ¿sí? A los efectos ansiolíticos, inmunomoduladores y cognitivos que se describen, bueno, llevó a que se empiecen a hacer estudios clínicos en humanos, ¿sí? Todos estos estudios es muy recientes, los que les voy a mostrar, que son los únicos que hay, por otro lado, son desde fin del año pasado hasta lo que va de este año. Eso recién ahora está empezando a aparecer, y en curso hay estudios muy importantes. Este es un estudio que se publicó en enero de este año con 53 niños y adolescentes con autismo, y se apuntó a los síntomas asociados con el cannabidiol, o mejor dicho, una mezcla 20:1 cannabidiol tetrahidrocannabinol, ¿sí? Que es lo que suelen usar los israelíes. En general usan 20 partes de cannabidiol por parte de tetrahidrocannabinol. Se midió con reporte de padres, no súper rigurosa la forma de medir, con un grupo independiente que analizó y sin grupo control, ¿sí? Pero mostró mejoras muy importantes en las agresiones, que era el objetivo, y autoagresiones. Fíjense, un 67% de las personas que participaron mejoraron, en la hiperactividad cerca del 70% también, y en el sueño también, y una mejoría significativa en la ansiedad, con efectos adversos que son los que más se describen, además de la inquietud, la somnolencia y cambios en el apetito, tanto para arriba como para abajo. Esta es la lista de efectos adversos, pero fíjense que somnolencia y cambios en el apetito son los más frecuentes. Este estudio es interesante porque lo hizo el equipo de Mechoulam, el que les mencionaba Gabriel, que es el pionero en relación a la medicina, mejor dicho, él no era médico, al estudio del cannabis. Es un trabajo, empezó con 188, pero se midieron sobre 93 niños adolescentes de 5 a 20 años. También se midieron los síntomas asociados, la dosis que es también 20:1, fíjense, 30% de cannabidiol por 1,5 de THC,
con un aceite durante 6 meses en este caso, ¿sí? Estuvieron recibiendo en promedio 6 meses el aceite de cannabis. Se hizo con cuestionarios un poquito más estructurados, pero también sin grupo control, ¿sí? También se publicó este año con comorbilidades, muchos de ellos, tipo un 20% tenían síntomas, diagnósticos asociados, y describe mejoras significativas en el 30%, pero moderadas en el 53%, o sea que un 83% de los pacientes describen mejorías. Y es interesante ver en qué áreas, principalmente, que era el objetivo del trabajo, la irritabilidad, ¿sí? Agresiones, agitación, inquietud. Fíjense que alrededor del 60-70% describieron mejorías. Y fíjense qué interesante en el sueño, si bien no son tantos los que describen mejorías, 9 muestran remisión completa. ¿Sí? Quiere decir, se fue el insomnio, y bastantes con remisión completa en incontinencia, convulsiones y motricidad en esta muestra. ¿Sí? Midieron también calidad de vida, qué tan buena era antes de empezar con el cannabis. El 31% era buena, mientras que después del cannabis el 66%. También los que tenían buenas habilidades de la vida diaria en 26% se pasaron a ser 42,9% luego de los 6 meses. Y lo mismo pasó con el sueño y la concentración. Muy poquitos tenían buena concentración y buen sueño, y eso mejoró. Mejoró la cantidad de gente que lo tenía. Un abandono del 13,4% por efectos adversos o falta de efecto. Y el 25% mostró efectos adversos, siempre inquietud, somnolencia y cambios en el apetito, los que suelen ser más frecuentes. Este es un estudio de Adi Aran, otra vez el mismo investigador israelí, que es el que terminó el primer estudio controlado doble ciego, pero en este caso es uno retrospectivo para conductas agresivas en autismo, ¿sí? Con 60 niños con autismo de 5 a 18 años, la mayoría de bajo nivel cognitivo, y usó también este 20:1 con la salvedad de que si no respondía le iba subiendo la concentración de THC hasta 6:1. ¿Sí? Después ahora no lo hace más porque una nenita tuvo síntomas psicóticos, entonces no sube más, lo mantiene 20:1. Esta es la concentración que se usó, 1 miligramo kilo día de CBD, con un máximo de 10, y de THC 0,24 miligramos kilo día, por 7 a 3 meses, según el caso. ¿Sí? Midió estos 60 casos, le tomó escalas de ansiedad y escalas de conducta, que era el objetivo, sobre todo. ¿Sí? Y había un porcentaje de estos niños, 22%, que tenía síndromes genéticos que cursan con autismo, o sea, una causa de autismo conocida, o genético o con historia de sufrimiento fetal que se asoció al resultado de autismo. Estas son las escalas que tomó, no importa, midió la ansiedad también de los padres. Piensen que todos estos niños, porque cuando él lo presentó en Israel para que lo aceptaran, tenía que ser algo muy severo como las autoagresiones y no haber respondido a los fármacos de primera línea. ¿Sí? Entonces también medía el estrés parental, que cambió mucho a partir de la mejoría de los niños. Pero veamos en la conducta, que era el objetivo central. Fíjense que 2/3 mostraron mejoras en la conducta. ¿Sí? Muy importante, el 28% de los niños y 34% mejoría importante. No se vieron resultados claros en la sociabilidad medido con la SRS, con la escala SRS-2, que no dio mejoría significativa. En la comunicación, fíjense que un 48% mostraron alguna mejora en la comunicación y significativa la mejora también en la ansiedad. Y una conclusión importante que sacó, que se volvió a repetir en el estudio más grande que hizo ya doble ciego, es que los varones y los que tenían TEA idiopático, o sea, no asociado a síndrome genético, mejoraron más que los que sí tenían algún síndrome genético o las mujeres. Fíjense, aquí se ve, este es el porcentaje de mejoría, ¿sí? En conducta y en ansiedad en los que tenían idiopático, y este es el promedio general, quiere decir que mejoraron más los que tenían esas características, varones y sin cuadros genéticos o ambientales. ¿Sí? Claro, ya estamos terminando. Sí. Antes de que eso llegue a 2, entonces. Cuando llegue a 2 termino. ¿Sí? Bien. Los efectos adversos, otra vez, inquietud y ansiedad, pérdida de apetito, síntomas gastrointestinales, los más frecuentes, y la pobre niña que tuvo un trastorno psicótico breve que requirió antipsicóticos para mejorar. Ahí está la lista entera. Y este es el estudio que todos estamos esperando su publicación, pero en el Congreso de Investigación en Autismo de este año, en mayo, dio algunos resultados preliminares, doble ciego con 3 ramas. En el mundo del cannabis hay cierta, vos me dirás si es cierto,
pero hay cierta polémica en relación al extracto versus el sintético, o al purificado versus la planta completa, ¿sí? O el extracto de planta completa. Entonces él hizo 3 ramas. Puso 50, de los 150 personas con autismo y conductas agresivas severas, 50 hizo un crossover, o sea que después los cambió, hizo 12 semanas, 50 recibieron extracto de planta, 50 recibieron placebo y 50 recibieron sintético, ¿sí? Eso también. Bueno, doble ciego, aleatorizado o controlado, 12 semanas, 15 días y después los rotaban. A los que estaban tomando uno los pasaban al otro, ninguno iba al placebo en la segunda, pero sí rotaban lo que estaban tomando y lo cambiaban o el extracto o el sintético. 150, bueno, ahí está todo lo que expliqué, ¿sí? 20-1 otra vez. Placebo, CBD puro, THC puro. Exactamente. 2 periodos de 2 semanas. Sí, el extracto tenía todo, ¿sí? El que no tenía flavonoides ni terpenos era el purificado. Siempre 20-1 la relación, 5 a 21 años, los 150 pacientes, ¿sí? Incluyendo pacientes con epilepsia. Ahí está el formato, reciben y en el segundo cruzan, ¿sí? Sacan el placebo y cruzan. Bueno, estas son las escalas que se tomaron, que tienen que ver con sociabilidad, conducta sobre todo, pero otras. No voy a tener todos los resultados porque presentó algunos, todavía no lo publicó, ¿sí? Se tomaron todas estas escalas para establecer el diagnóstico inicial. 32 semanas duró todo el estudio, 12 semanas y 12 semanas después del crossover, y se midieron, además con las escalas, algunas señales objetivas que igual no dieron demasiado, midieron cosas en orina, en sangre, que tampoco dieron grandes resultados muy reveladores por lo que contó hasta ahora, ¿sí? Pero se vio que mejoró la sociabilidad, además de mejorar la conducta, ¿sí? De manera significativa en comparación con el placebo. Él describe, no dio mucho detalle, pero que en la respuesta total no vio grandes diferencias entre el sintético versus el extracto. Dijo que no dieron iguales, pero que en el porcentaje, digamos, la robustez total de la respuesta no dio muy diferente. Veremos cuando salga el trabajo qué cosas dieron diferentes. Mejoró la SRS-2 más que el placebo, ¿sí? Y la conducta, que era el objetivo principal, mejoró considerablemente más que el placebo. Muy bien, y efectos adversos, digamos, los graves igual que el placebo y los leves más frecuentes en cannabis, pero con una frecuencia que no dio igual los porcentajes, ya los veremos en el paper. También vio otra vez esto de los varones con mejor respuesta y el autismo idiopático con más respuesta. Estudios en curso, creo que lo mencionó Gabriel, el del cannabidivarin de Hollander, ¿sí? Que todos lo conocerán. Un estudio muy prometedor, pero va a terminar recién en el 2021. La situación actual se la describió mejor Gabriel, ¿sí? La gente usa lo que encuentra, lo que consigue, y eso tiene sus riesgos, ¿sí? De no saber lo que están consumiendo. De hecho, la Universidad de Rosario, que es uno de los lugares que recibe muestras para medir con el cromatógrafo los niveles de cannabinoides que tienen las muestras que le dan, se encontró con que el 70% tenía niveles indetectables o muy bajitos de cannabinoides, algunos eran aceite de oliva solamente, ¿sí? Solo el 15% tenían lo que decía la etiqueta o lo que les dijeron que tenían, ¿sí? Entonces eso es algo que además en Estados Unidos hicieron un estudio similar, que se publicó en JAMA, que dio también mucha gente que te vende aceite de oliva, básicamente. Muy bien. Y con los riesgos que tiene el uso asociado. Nada más. Termino solo con una cosita. Hicimos acá un relevamiento online, que después les paso el link para que se lo pasen a todas las familias que conocen. La gente va contestando ciertas preguntas en función de cómo le fue con el cannabis, gente que lo está usando, con autismo, ¿no? Y cannabis. Pero fíjense la variedad de cosas que se usan, ¿no? Hay gente que va rotando, no sabe qué rota con qué, pero lo va rotando. Hay gente que no sabe lo que está tomando y hay cualquier mezcla de cosas. Entonces es muy difícil sacar conclusiones cuando... De todas maneras, bueno, muchos cultivadores refieren que la rotación y los cambios son parte del protocolo que habría que usar, otros no. Pero bueno, no saben la concentración, ¿sí?
saben, bueno, 1 a 1, pero ¿qué porcentaje hay en el aceite de uno? Entonces, ¿qué dosis se está tomando? Y fíjese cuando le preguntas por las dosis. 2 gotas es lo más frecuente, ¿sí? Y hasta 100 gotas le dan algunos, ¿sí? 1 mililitro. O sea, hay mucha heterogeneidad en todo eso. Esto es lo que les decía de la Universidad de Rosario. Toman fármacos, ¿sí? Si lo están dando con fármacos no conocen mucho de las interacciones, que las hay, si bien son teóricas muchas de ellas y clínicamente no se sabe tanto, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, nada más, cierro así, los dejo en paz. Esto es en el reglamento que estamos haciendo. Efectos que solo les quería demostrar la mejoría total, fíjense, entre mucho mejor y moderadamente mejor, te ponen el 83% que mejoraron, ¿sí? Y en cosas tanto nucleares como no nucleares. Es como muy, si bien no hay grupo control, etcétera, y son gente que está dispuesta a llenar el cuestionario, y no hay ninguna medida objetiva, fíjense, 90, ¿cuánto da esto? Sí, 90% se puede concentrar mejor y estar más atento con el cannabis, ¿sí? Sonríe más cuando el padre le sonríe. ¿Está? Tiene menos rabietas, fíjense el porcentaje, 83 de los que llenaron. Y este es el estudio que presentamos en marzo del año pasado, un doble ciego para hacer acá en Argentina, y bueno, ahí está esperando en el programa nacional su aprobación de hace 20 meses. Ojalá que salga y lo podamos hacer, es un doble ciego para hacer acá en Argentina. Y ahora sí.